Mire su teléfono en este instante. Mire la computadora en su escritorio. Mire al cielo por la noche y observe los satélites de Starlink cruzando la atmósfera. Durante las últimas 2 décadas, las corporaciones tecnológicas de Silicon Valley y los medios de comunicación nos han vendido una de las ilusiones ópticas más peligrosas de la historia moderna. Nos han convencido de que la economía global, sus ahorros, sus comunicaciones y los secretos militares de su país flotan mágicamente en algo etéreo llamado la nube. Nos han hecho creer que el Internet es aire, que el sistema financiero global es inalámbrico. Es una mentira letal. La nube no está en el cielo. La nube está en el fondo del océano, sumergida en la oscuridad absoluta, bajo miles de toneladas de presión por centímetro cuadrado. El 99% de todo el tráfico de datos transoceánicos del planeta no viaja por satélites. Viaja a través de una red física, tangible y sorprendentemente frágil, de cables de fibra óptica que descansan en el lecho marino. Hablamos de más de 1.400.000 kilómetros de cables submarinos que conectan a los continentes. Estos cables no solo transmiten sus correos electrónicos o los videos de entretenimiento, son el sistema nervioso central del capitalismo moderno. Por estos cables transita el sistema SWIFT. Por estas venas de cristal y acero se liquidan más de 10 billones de dólares en transacciones financieras cada 24 horas. Son las órdenes de compra de petróleo, los movimientos de los bancos centrales, la logística de los puertos y las comunicaciones encriptadas del Pentágono. Y aquí radica el mayor fallo de seguridad de Occidente. La columna vertebral de la civilización moderna tiene el grosor de una manguera de jardín y está expuesta, sin vigilancia, en el entorno más hostil del planeta. Bienvenidos a Realpolitik 360. Hoy desclasificamos el próximo gran escenario de la Tercera Guerra Mundial. Olvídese del espacio exterior. La verdadera batalla por la hegemonía global ya comenzó en el silencio del abismo oceánico. Comencemos. La anatomía de la fragilidad. Para entender la magnitud del riesgo, debemos realizar una radiografía de esta infraestructura. Un cable submarino típico no es un búnker impenetrable de titanio. En las zonas costeras, donde el riesgo de anclas de barcos pesqueros es alto, están ligeramente blindados. Pero en las profundidades del océano, en las fosas abisales, estos cables apenas tienen blindaje. Son simplemente hilos de vidrio puro, del grosor de un cabello humano, envueltos en polietileno y cobre para conducir la energía que alimenta los repetidores ópticos cada 100 kilómetros. Tender estos cables cuesta cientos de millones de dólares y requiere buques hiperespecializados. Repararlos es una pesadilla logística. Cuando un cable se corta, se debe despachar un barco de reparación que arrastra un gancho de agarre por el fondo del océano, a veces a miles de metros de profundidad, para pescar los extremos cortados, subirlos a la cubierta y empalmarlos a mano en un proceso que puede tomar semanas. Históricamente, los enemigos de estos cables eran los terremotos submarinos o los barcos de pesca descuidados, pero la doctrina militar de las potencias euroasiáticas ha cambiado. Han mirado los mapas de estos cables y han detectado los choke points, o cuellos de botella de la información, lugares como el Mar Rojo frente a las costas de Egipto, o las aguas poco profundas alrededor del Reino Unido e Irlanda. En estos puntos geográficos, docenas de los cables más críticos del mundo convergen en espacios de apenas unos pocos kilómetros de ancho. Cortar un cable en medio del Pacífico es una molestia. Cortar 3 cables simultáneamente en el Mar Rojo es amputarle el brazo financiero a toda Europa. Y las potencias orientales no solo han estudiado esta vulnerabilidad, han construido la maquinaria militar exacta para explotarla. Acto 3. El arsenal del abismo. La Federación Rusa no tiene la capacidad económica para competir con Silicon Valley en el desarrollo de software global, ni tiene el dominio naval de superficie de la flota estadounidense. Pero Moscú ha perfeccionado la guerra asimétrica, y en el lecho marino, Rusia es un depredador alfa. La inteligencia naval de Occidente lleva años monitoreando a una división extremadamente hermética
del Ministerio de Defensa ruso, la GUGI o Dirección Principal de Investigación en Aguas Profundas. Este no es un grupo de oceanógrafos estudiando ballenas, es la división encargada de la guerra de infraestructura submarina. La GUGI opera una flota de submarinos nucleares de propósito especial que no llevan misiles balísticos convencionales. Operan bestias como el submarino Belgorod, el sumergible más largo del mundo. Su función principal es actuar como nave nodriza. En su vientre lleva mini submarinos de inmersión profunda con propulsión nuclear, como el infame Losharik. Estos mini submarinos están diseñados para sumergirse a profundidades extremas, muy por debajo de los límites de un submarino de ataque estadounidense. Están equipados con brazos robóticos de alta precisión. Su misión teórica es sencilla pero devastadora: posarse sobre los cables de fibra óptica del Atlántico Norte, instalar dispositivos de escucha o TAPS para interceptar terabytes de datos militares occidentales en tiempo real, o simplemente colocar cargas explosivas controladas a distancia, el botón de apagado perfecto. No es teoría de la conspiración. Barcos oceanográficos rusos, como el Yantar, son detectados rutinariamente merodeando con sus transpondedores apagados exactamente sobre las coordenadas de los cables de comunicaciones críticos que conectan a Estados Unidos con Europa a través de la costa de Irlanda. Están mapeando el sistema nervioso del enemigo. Por su parte, la República Popular China está ejecutando una doctrina diferente. Si la estrategia rusa es la destrucción y el sabotaje asimétrico, la estrategia de Pekín es la dominación absoluta de la infraestructura física. Es la ruta de la seda digital. China no solo está construyendo buques de guerra, ha consolidado empresas estatales como HMN Technologies, que hoy en día es una de las empresas de tendido de cables submarinos más grandes y agresivas del planeta. Pekín ha comprendido que quien construye el cable controla los datos. Están tendiendo sus propios cables intercontinentales masivos, conectando Asia, África y Europa, saltándose la infraestructura controlada por Estados Unidos. Pero el Ejército Popular de Liberación también está militarizando el lecho marino. Han desplegado redes masivas de sensores acústicos en el mar de China Meridional, la llamada Gran Muralla Submarina, y operan enjambres de planeadores submarinos no tripulados, como el Sea Wing, capaces de patrullar durante meses sin salir a la superficie, mapeando el terreno para futuras operaciones de corte de cables. Ya hemos visto ensayos a menor escala. En los últimos años, los dos cables submarinos que conectan la isla principal de Taiwán con sus islas periféricas de Matsu fueron cortados misteriosamente por barcos areneros y pesqueros chinos en múltiples ocasiones, aislando a la población y generando un pánico de comunicaciones. Fue un ensayo general a la vista de todo el mundo. Acto 4. El día cero subacuático y el colapso. Entonces, ¿cómo se ve el día cero? ¿Qué ocurre exactamente cuando la Guerra Fría submarina se calienta y alguien da la orden de cortar la yugular digital de Occidente? Imagine una mañana ordinaria. En el espacio de 10 minutos, 4 minisubmarinos no tripulados detonan cargas en los cables de alta capacidad que cruzan el Atlántico Norte, y accidentes simultáneos con anclas destruyen las líneas vitales en el Mar Rojo. El primer minuto es confusión técnica. Usted nota que las páginas web no cargan o tardan demasiado, mientras el tráfico global intenta redirigirse automáticamente por los pocos cables satelitales y de respaldo que quedan. Pero el ancho de banda colapsa casi instantáneamente bajo el peso de 1.000 millones de usuarios. En el minuto 15, el sistema financiero global se detiene en seco. Los servidores de alta frecuencia de Wall Street y la City de Londres pierden la sincronización de milisegundos con Asia. Las transacciones interbancarias fallan. Si usted va al cajero automático, la pantalla mostrará un error de conexión, porque su banco no puede validar su saldo con el servidor principal. Sus tarjetas de crédito se convierten en simples trozos de plástico inútil. En la primera hora, la crisis se vuelve física. La logística portuaria moderna está automatizada por sistemas en la nube. Las grúas que descargan los contenedores en Rotterdam o Los Ángeles se detienen porque no pueden recibir los manifiestos de carga digitales.
Los aviones comerciales en vuelo pierden acceso a los datos meteorológicos en tiempo real y a los sistemas de enrutamiento internacional. En 24 horas, el pánico económico es total. Sin el flujo de datos transatlánticos, el comercio de divisas se congela. El comercio internacional entra en coma inducido. Los hospitales pierden acceso a los historiales médicos alojados en servidores extranjeros y las cadenas de suministro farmacéuticas se paralizan. Una guerra que detenga el Internet físico no destruiría edificios, pero devolvería a la sociedad hiperconectada de Occidente a la década de los 80 en un abrir y cerrar de ojos, causando un daño económico de billones de dólares sin lanzar un solo misil balístico. Conclusión: el último tablero de ajedrez. La doctrina de seguridad de la OTAN y de los Estados Unidos fue diseñada para proteger el espacio aéreo, las fronteras terrestres y la superficie de los mares. Pero el mundo libre es sonámbulo respecto a la vulnerabilidad de sus cimientos submarinos. Mientras Washington gasta miles de millones en aviones de combate de quinta generación y escudos antimisiles para protegerse de amenazas visibles, Moscú y Pekín han afilado las tijeras para cortar los hilos invisibles que mantienen a la economía occidental funcionando. La soberanía nacional en el siglo XXI no se define únicamente por el control del territorio físico, sino por el control absoluto y la redundancia de su infraestructura de información. Si usted no es dueño del cable por el que viajan sus secretos y su dinero, usted es un rehén geopolítico esperando su turno. En Realpolitik 360 no analizamos la narrativa superficial de los medios masivos. Bajamos a las trincheras, ya sean terrestres o abisales, para mostrarle los verdaderos mecanismos de poder que gobiernan su realidad. Si usted entiende que la información estratégica es la única ventaja competitiva real en un mundo al borde del colapso logístico, suscríbase a este canal. Active las notificaciones para no perderse nuestro próximo archivo desclasificado y comparta este reporte con su red de inteligencia profesional y corporativa. La mesa de guerra queda abierta en la sección de comentarios. Si mañana se cortan los cables del Atlántico Norte, ¿está su país o su industria preparado para sobrevivir semanas de aislamiento digital total o la dependencia de la nube sería nuestra sentencia de muerte? Deje su reporte en los comentarios. Nos vemos en el próximo movimiento del tablero.